Hemos llegado al final de esta extraordinaria carta. Por 3 años hemos venido caminando, revisando versículo a versículo, y debo decir que apenas si tocamos la superficie de esta carta. Yo creo que en unos años, en un par de años más, y si Dios permite, podemos regresar a esta carta. Yo te aseguro que va a ser como si estuviésemos estudiándola por primera vez. Es mi oración que al momento de haber caminado en esta carta tengamos un mayor aprecio por la gloriosa salvación que hemos recibido en Cristo Jesús por su sola gracia, porque ese es el énfasis de Romanos: contemplar al Dios glorioso, al Dios extraordinario, quien nos ha rescatado, quien nos ha salvado, y entender las implicaciones de esta salvación. Pero Pablo, como creo es su costumbre, antes de cerrar su carta, él quiere enseñar 3 cosas más. Antes de despedirse de sus lectores, él quiere puntualizar 3 aspectos más. Yo creo que Pablo es un buen pastor en ese sentido, porque cuando un pastor dice ya terminamos, significa que son por lo menos unos 15, 20 minutos más. Y creo que Pablo, al momento de cerrar su carta, está diciendo algo parecido: hermanos, estoy por terminar, pero déjenme decirles estas 3 cosas más. Entonces acompáñame en Romanos capítulo 16, versículos 17 al 27. Romanos capítulo 16, versículos 17 al 27, la última sección de esta carta. Dice Pablo: les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron, y que se aparten de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos, por tanto, me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Timoteo, mi colaborador, los saluda, y también Lucio, Jasón y Sasípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia los saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, los saluda. Y el hermano cuarto, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Amén. Y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Ok, yo creo que tú aprecias, observas estos 3 momentos de esta sección, ¿no es cierto? Hay 3 partes en esta recta final de la carta de Pablo. Y un primer aspecto que debemos apreciar es que Pablo da unas palabras de advertencia contra aquellos que obstaculizan y pervierten el evangelio. Esta es la primera sección de estos versículos que hemos leído. Pero hay una segunda sección. Parecería que Pablo iba a terminar en ese punto, pero añade algo más, y es saludos de sus colaboradores en el evangelio para la iglesia en Roma. Y parecería que iba a terminar en esa sección, porque dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.
Pero Pablo dice, falta un poco. Y tú tienes una tercera sección de estos versículos y Pablo dice, o señala más bien, las razones por las que debemos adorar al Dios del Evangelio. Entonces esta es la ruta sobre la cual vamos a caminar en esta noche. Entonces primero, Pablo da unas palabras de advertencia contra aquellos que obstaculizan y pervierten el Evangelio. Pablo ha pasado casi 16 capítulos explicando con detalles lo que es el Evangelio. ¿No es cierto? 16 capítulos. Y los primeros 11 capítulos ha puesto los fundamentos teológicos alrededor de los cuales descansa nuestra salvación. Y a partir del capítulo 12 lo que ha hecho Pablo es enseñarnos cómo luce este Evangelio en la vida de los creyentes. Pero ahora él añade una nota de advertencia. Entonces acompáñame una vez más al versículo 17 de Romanos capítulo 16. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Es obvio al momento de leer esta advertencia de Pablo que esta iglesia en Roma estaba caminando en sentido general muy bien. ¿No es cierto? A lo largo de su carta, Pablo tiene expresiones para reconocer la madurez de esta iglesia en Roma y tiene muchas cosas buenas que decir de esta iglesia. Por ejemplo, en el capítulo 15 de Romanos, versículo 14, Pablo les dice: en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Entonces hay muchos elogios para esta iglesia en Roma, pero tú llegas al capítulo 16, versículo 19 y encuentras algo similar. Pablo dice: porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Entonces observa que Pablo tiene, pese a que no conocía la iglesia en Roma, tiene una amplia apreciación por cómo lucía la vida de los miembros de esta iglesia en Roma. La pregunta para nosotros podría ser: si Pablo estuviese vivo y nos enviase una carta, ¿qué diría de nosotros? ¿Cuál sería la opinión de esta parte del cuerpo de Cristo llamada en su palabra? ¿Qué es lo que Pablo diría de nosotros? Él diría que la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido por todos. Las buenas noticias, por el estilo de vida consistente que tiene la iglesia en Roma, se ha extendido a todos. ¿Diría lo mismo de nosotros? Ok, sin generalizar de manera particular, ¿cuál es la opinión que Pablo tendría de ti? Si te escribiese una carta privada, ¿qué opinión él tendría de ti? Porque en realidad la exhortación va en ese sentido. Roma era una iglesia, por la descripción, madura. Pero Pablo pone este elemento de advertencia porque ninguna iglesia madura, aún una iglesia madura, puede librarse de la amenaza de falsas doctrinas. Ninguna iglesia, por más fuerte que luzca, está libre de las acechanzas, de enseñanzas contrarias a las Escrituras. Pablo les está diciendo: ustedes están caminando muy bien y esto es reconocido por todos. Pero no se acomoden en esa madurez que tienen, sino mi advertencia es que estén alertas porque hay falsos maestros, hay falsas enseñanzas que son contrarios al evangelio que ustedes han recibido. Pero si observamos el Nuevo Testamento, vamos a notar que Pablo no es el único que lanza estas advertencias de tener cuidado, de estar alertas frente a enseñanzas que son, insisto, contrarias al evangelio.
Mateo capítulo 7, versículo 15, Jesús advierte a sus discípulos y les dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Observe el énfasis de Jesús. Vienen vestidos de ovejas, parecen ovejas, lucen ovejas, hasta pueden oler a ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pedro señala en el capítulo 2, versículos 1 al 3, él dice: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor, que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Tú observas en esta declaración de Pedro algo que es importante, y es la sutileza con que introducen doctrinas o herejías, como dice el texto, destructoras. La sutileza con la que introducen herejías destructoras. Y en el versículo 2 nos dice que por causa de ellos el camino de la verdad es blasfemado. Tú has tenido que escuchar expresiones como: es que todos los cristianos hacen esto, ¿no es cierto? Es como la excusa señalando a aquellos que han corrompido el evangelio, y bajo ese estándar señalan a todos. Es como cuando empezó el movimiento de la teología de la prosperidad hace muchos años atrás. El lenguaje que se manejaba era: las iglesias solo piden plata. No vayas porque solo quieren tu dinero. Las iglesias solo es asuntos de dinero. Mira cómo andan sus líderes. Las casas que tienen, los autos que tienen, solo quieren dinero. Y es lo que está diciendo Pedro. Por esos falsos maestros que han introducido herejías, esto ha provocado que el evangelio, que el camino de la verdad sea blasfemado. Entonces notas que el asunto no es una advertencia trivial, no es una advertencia superficial. Esto es algo serio, porque los falsos maestros siempre van a estar haciendo daño. Escucha bien, siempre. Los falsos maestros, como describe Pablo, son sutiles. Son sutiles, su enseñanza es sutil. Parece algo bíblico, pero el fondo de aquello no es bíblico. Son herejías, como acaba de decirnos Pedro. Y va a señalar también Pablo que estos falsos maestros introducen estas enseñanzas que hacen daño y provocan divisiones dentro de la iglesia. Pablo dice, pongan atención, Pablo está enfatizando al decirnos que esto no es un juego. Así como el evangelio edifica a los creyentes y los lleva a madurar y a fortalecer su fe, así las falsas doctrinas son un tropiezo para los creyentes y un arma de destrucción masiva, dice John Stott, para los incrédulos, donde miles y miles van camino al infierno por haber abrazado un evangelio distorsionado, un evangelio que no predica claramente acerca del pecado, que no habla claramente acerca de la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz, que no habla claramente del hecho de que nuestra justificación delante de Dios se obtiene únicamente por medio de la fe y solo por la fe en Cristo. El camino de estos falsos maestros, subrayamos una vez más, es distorsionar el evangelio. Y esto no es nuevo. Desde el inicio mismo de la iglesia primitiva, la iglesia tuvo que enfrentar y lidiar con estos
falsos maestros que corrompían el evangelio. Y creo, y leyendo a otros hombres que han escrito alrededor de la carta a los romanos, uno de los ataques, como califica John Piper, despiadados de Satanás a través de la historia de la iglesia, ha sido precisamente la doctrina de la justificación por medio de la sola fe. Porque tú escuchas hoy todo menos eso, que la justificación nuestra descansa en Cristo, en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, que nuestra salvación descansa en la gracia recibida por Cristo, que no es por obras. No es un asunto de moralidad, no es un asunto de ética, es un asunto de solo Cristo, solo Cristo. Pero esta distorsión alrededor de esta doctrina ha generado que muchos piensen que la manera de acercarse a Dios, que la manera de alcanzar salvación es por obras. Mientras más obras haga yo, estoy más cerca del Señor. Y lo cierto es que eso es mentira. Tus obras no te salvan. Es que yo tengo una vida moralmente correcta. Tu moralidad no te salva. Yo soy una persona ética, intachable. Tu ética y tu intachabilidad no te salva. Solo Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Pero lo que hace el enemigo es distorsionar esta verdad y hacer creer que hay atajos sin Cristo para llegar al cielo, y no los hay. Alguien decía, él sabe, hablando de Satanás, él sabe que el evangelio es poder de Dios para salvación, por lo que hará todo lo que esté en sus manos para detener el avance del evangelio, y si no puede detenerlo, para cambiarlo, y si no puede cambiarlo, para mezclarlo, y si no puede mezclarlo, para reinterpretarlo, y si no puede reinterpretarlo, para diluirlo, y si no puede diluirlo, para distraernos con otras cosas, de manera que no le pongamos mucha atención al evangelio. Entonces tú notas, espero, lo sutil de los falsos maestros. Diluyen el evangelio. Diluyen el evangelio. No importa cómo esté tu vida, con tal que ames al Señor, todo está bien. No, sí importa tu vida. Sí importa tu vida, porque si tú has nacido de nuevo, sí importa tu vida. Importa una vida de santidad, un crecimiento en el Señor. Pero un evangelio diluido, tú puedes ser pastor y vivir en inmoralidad. Tú puedes servir en cualquier área de la iglesia, pero tu vida privada es tu vida privada. Delante de Dios no hay una vida privada. Cuando tú decides servir, tú tienes una vida expuesta y tú tienes que lucir un estándar que cuadre, que armonice con el evangelio. Esa es la medida del evangelio. Pero tú escuchas lo que sostiene esta declaración, que como el enemigo no puede cambiar el evangelio, va a buscar diluirlo. Así que Pablo dice, manténganse vigilantes contra los que distorsionan el mensaje del evangelio. Alguien preocupado alrededor de esta afirmación de Pablo escribió en un artículo y él dice, el proceso a través del cual las iglesias terminan perdiendo el evangelio suele ocurrir en 4 generaciones. La primera generación recibe y abraza el mensaje del evangelio. La segunda generación comienza a darlo por sentado. La tercera generación lo confunde y la cuarta generación la pierde. Esto es crítico, porque tú y yo, que somos primera generación la mayoría, y tenemos una segunda generación, y tenemos, gracias a Dios, una tercera generación. Pero observa el énfasis de esta declaración, que si tú y yo no velamos el estándar de las Escrituras, la sola palabra, si no luchamos por defender las doctrinas bíblicas, la generación que está detrás de nosotros va a dar por sentado esto. ¿Y qué significa dar por sentado? Yo ya sé eso.
Eso es básico. Debemos explorar otras cosas. Esto hace una segunda generación que no es cuidada por la primera generación. Asumen las cosas, no profundizan en el evangelio, y entonces viene una tercera generación que confunde el evangelio, y viene una cuarta generación que pierde el evangelio. Debería llenarnos de temor esto. Debería llenarnos de temor, porque tú y yo somos temporales. Somos finitos. Y debemos velar porque las generaciones que vengan, tus generaciones, escucha, padre de familia, cabeza de hogar, tú debes velar porque tus hijos, las generaciones que vienen, amen el evangelio, vivan el evangelio, entiendan el evangelio. De esto nos está hablando Pablo. Debemos recordar, iglesia, una y otra vez, que no hay doctrina más profunda que el evangelio. No hay doctrina más profunda que el evangelio. Y el evangelio se resume en un Cristo glorioso que se hace hombre. Un Cristo glorioso hecho hombre que vive una vida perfecta, que toma mi lugar y es castigado y es herido y es clavado en una cruz y es muerto. El evangelio es Cristo resucitando. El evangelio es Cristo sentado a la diestra del Padre. Este es nuestro evangelio y no hay cosa, doctrina más profunda que esa realidad. Este es nuestro evangelio. El evangelio entonces, de lo que Pablo nos ha venido hablando y la advertencia que él está poniendo en estos versículos es que este evangelio es el eje central alrededor del cual debe girar nuestras vidas. El evangelio es la armadura que nos protege contra las falsas doctrinas. Si tú quieres protegerte de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros, tú no tienes que dedicarte toda tu vida a estudiar las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. Debemos conocerlas. Pero debemos dedicar nuestra vida a conocer el evangelio. A conocer el evangelio, a conocer la verdad del evangelio, porque la verdad del evangelio nos va a ayudar a reconocer las mentiras del enemigo. Nota lo que dijo Pablo. Algunos ingenuos, y refiriéndose a algunos de la iglesia, algunos ingenuos dentro de la iglesia siguen esas corrientes de enseñanza. ¿Por qué? Porque no tienen cimientos sólidos en el evangelio. Entonces escuchan algo nuevo y corren tras eso algo nuevo. Hay un movimiento nuevo y corren tras ese movimiento nuevo. Hay alguien que está enseñando algo novedoso y voy tras ese movimiento novedoso, esa enseñanza, pero no me detengo a mirar el evangelio, levantar el evangelio y filtrar esa enseñanza por medio del evangelio. Y ese es nuestro llamado. Es lo que Pablo nos está diciendo. Debemos, iglesia, escucha, debemos profundizar nuestro conocimiento en las Escrituras. De lo contrario vamos a ser engañados. De lo contrario vamos a correr todo el tiempo tras las nuevas olas que se levantan. Y déjame decirte que esto no es nuevo. Pensando en Bolivia hace unos 20, 30 años atrás, así de joven soy, ha habido olas de movimientos de enseñanzas. Y si tú eres de mi época, tú vas a recordar movimientos como guerra espiritual, y todo era guerra espiritual. Y se empezaron a hacer cartografías de las ciudades para dividirlas por secciones y para determinar qué demonios gobernaban en esos lugares. Y la iglesia salía con su aceite y empezaban a echar aceite en los monumentos porque ahí se parqueaban los demonios. Y el día siguiente en la prensa salía: iglesia evangélica ensucia las plazas. Una vergüenza.
una vergüenza. Y para aquellos que no eran parte de la iglesia, era un asunto para señalar y decir, mira lo que hacen. Todo era demonios. Tu hijo se portaba mal y tenía un demonio de mal comportado. No hacía tareas, tenía un espíritu de vago. Tu esposo no era atento, tenía un espíritu. Y todo era eso. Y luego pasó aquello y vino una ola de sanidad. Y todo era sanidad. Y publicaron libros con, yo no recuerdo, muchas enfermedades. Y para cada enfermedad había un tipo de oración que tú tenías que hacer. Entonces tú mirabas y todo el mundo andaba con su librito y tú decías, me duele aquí. Tú mirabas, me duele aquí. Y tú empezabas a orar en esa dirección. Y luego pasó aquello y ustedes saben lo que llegó a nuestro país. El movimiento apostólico y profético. Y ahí van todos. Porque si tú quieres algo del Señor, tú tienes que sembrar. Y mientras más grande sea tu billete, tu bendición va a ser mayor. Siembra alrededor de lo proporcionalmente grande que tú quieres recibir. Y esto trajo que mucha gente blasfeme contra Cristo. Critiquen la obra de Cristo. No es nuevo. Lo vivimos. John Stott dice, la iglesia debe atrincherarse en el entendimiento de las doctrinas más importantes de la Biblia, porque estamos en guerra. Ten cuidado de lo que escuchas. Ten cuidado de lo que escuchas. Ten cuidado a quienes sigues, a qué predicadores, iglesias sigues en internet. Ten cuidado. Ten cuidado de los libros que lees. Ten mucho cuidado. Efesios capítulo 4, versículo 14 dice, entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Ya no seremos. ¿Cómo es que no seremos? Porque conocemos las Escrituras, porque nos atrincheramos en el Evangelio. Entonces no seremos como niños. ¿Quiénes son estos niños? Son los que corren tras estas cosas. Son los que están tras movimientos. Son los que tienen comezón de oír. Estos son niños. Y Pablo dice, suficiente. Atrincherense en las Escrituras para que no sean sacudidos por las olas de estas enseñanzas que los arrastran de un lugar a otro. Y lo cierto es entonces que no basta con que digamos que somos creyentes o que creemos en la Biblia. No basta. Porque los demonios creen en la Biblia. Los demonios creen las Escrituras y de hecho la conocen perfectamente bien. Y tú sabes de esto, cuando Jesús es tentado y se acerca el enemigo para tentarlo. ¿Qué es lo que el enemigo hace? Cita las Escrituras de manera distorsionada, manipulada, camuflada, lo que tú quieras, pero conocía las Escrituras. Entonces no es un asunto de que los creyentes digan yo creo en la Biblia. Insisto, los demonios también creen, los herejes creen, hasta los ateos creen en las Escrituras. El asunto es si tú puedes explicar las doctrinas cardinales de las Escrituras donde se anclan tu fe. Esa es la diferencia. No es que conozcas historias de las Escrituras. Eso es bueno. Es bueno que conozcamos las Escrituras, las historias de las Escrituras, la narrativa bíblica. Eso es muy bueno. Pero lo que Pablo está enfatizando es que debemos conocer las doctrinas cardinales donde se anclan nuestra fe, porque eso nos hace inamovibles de nuestras convicciones. Recuerda lo que Pablo nos está diciendo. Los falsos maestros son astutos, son peligrosos. Jesús dijo, parecen ovejas, lucen a ovejas, pero son lobos rapaces. Y este asunto es tan sutil que al final de esto, nadie se va a acercar con su tarjeta y te va a decir, señor, señora, buenas tardes.
vengo a visitarla, mi nombre es fulano de tal y soy un falso maestro. He venido a confundirle, he venido para que usted se pierda, he venido para que siga tras este movimiento. Por favor, recíbame. No. Recuerda, es sutil. Pero si tú no conoces las doctrinas cardinales de tu salvación, Pablo dice, eres como un niño que vas a ser sacudido por las olas y llevado de aquí para allá. Es tu responsabilidad. Iglesia, escucha. Es tu responsabilidad crecer en el conocimiento de las Escrituras. Es nuestra responsabilidad propiciarte los espacios para que tú puedas crecer en su palabra. Y tú sabes que hay estos espacios. Lo que falta es mayor disposición de ti para crecer en las Escrituras. 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15. 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15 dice: porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Observa lo que Pablo una vez más subraya respecto a que estos falsos maestros son servidores que se disfrazan como su propietario, quien es Satanás. Es lo que el texto está diciendo. Quiero insistir en que este asunto de los falsos maestros, falsas enseñanzas, no es un asunto trivial. No es un asunto trivial. De hecho, la exhortación de Pablo al momento de leer los primeros versículos de esta noche señalaba que debemos apartarnos de ellos, debemos alejarnos de ellos. Pero también observa que estos falsos maestros se levantan en medio de la iglesia. Se levantan en medio de la iglesia. De hecho, hay un estudio que sostiene que que gran parte de las religiones en el mundo que han distorsionado el evangelio han salido de iglesias evangélicas. Entonces, alrededor de esto muchos dicen, lo más importante en la iglesia es la unidad. Debemos olvidarnos de las doctrinas porque la doctrina divide. No sé si tú has escuchado esto. Debemos caminar en unidad, toda la iglesia en unanimidad, en unidad. Debemos reunirnos en un solo lugar porque las doctrinas nos dividen, las doctrinas nos separan y debemos decir no. La verdadera unidad se logra precisamente cuando tenemos acuerdos en las doctrinas cardinales de la fe. La unidad se construye alrededor de las doctrinas cardinales de la fe. Son estas doctrinas cardinales que producen o provocan unidad. Podemos tener criterios distintos en asuntos doctrinales que son secundarios. Que si durante la alabanza hay que aplaudir, si en la alabanza hay que levantar las manos, si es con múltiples instrumentos, si solo es un piano, un acordeón, una guitarrita o solo es un himno, lo que tú pienses, esos son asuntos secundarios. Pero en lo cardinal, en lo estructural, en lo que se refiere a nuestra salvación, debemos estar en unidad. Debemos movernos en unidad. Entonces observa lo que dice una vez más Pablo en el versículo 17. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ello. Observa, vigila. Escuchen, líderes, nuestro llamado es a vigilar. Nuestro llamado es a vigilar. Vigilantes de las opiniones respecto a doctrinas, velando porque nadie se infiltre y quiere enseñar cosas que son contrarias a la palabra.
Debemos ser vigilantes. Entonces Pablo dice, observen, vigilen a los que causan disensiones y tropiezos por una falsa enseñanza, entonces apártense de ellos. Apártense de los falsos maestros, apártense de los falsos profetas, de aquellos que hablan en nombre de Dios, pero que Dios nunca habló. Apártense de ellos. Apártense de ellos, de aquellos que toman las escrituras, la dejan a un lado y empiezan a decir, Dios nos va a hablar en esta mañana de manera directa, no necesitamos las escrituras. Apártense de ellos. Apártense de todos aquellos que no tienen como centralidad las escrituras. Apártense de ellos. Cuídense de aquellos que enseñan de sus pensamientos, de sus revelaciones, de sus sueños. Apártense de ellos. Porque si ese pensamiento, si esa enseñanza carece del libro, capítulo y versículo, eso no salió de las escrituras. Observa el versículo 16 al 18. Porque los tales son esclavos. Esto es impresionante. Espero que puedas observar el peso, la fuerza de lo que Pablo está diciendo. Estos que distorsionan el evangelio son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras, engañan los corazones de ¿quiénes? De los ingenuos, de aquellos que no tienen anclas en su fe, de aquellos que desconocen las doctrinas de su fe, la razón de su fe, la causa de su fe. Son ingenuos que pueden ser entonces atraídos con suaves palabras lisonjeras que los engañan. Pero observa también el corazón de estos falsos maestros. Dice que son esclavos, pero no de Cristo, sino de sus propios apetitos, de sus propios deseos. Y si tú piensas un poco en la teología de la prosperidad, es eso, sus propios apetitos. Siembra para el Señor, para este Señor. Siembra. ¿No tienes trabajo? Dale al Señor lo que tienes hoy y Él te va a dar un trabajo. ¿Tienes un familiar enfermo? Siembra. Da dinero al Señor y Él va a sanarte. Palabras suaves, palabras lisonjeras para satisfacer el apetito personal de ese falso maestro. Algo por lo que estoy agradecido alrededor de la iglesia que Dios nos permite presidir es que desde el día que empezamos nunca hemos recogido ofrendas ni diezmos, y no porque no sea bíblico, es bíblico, pero entendemos que es un asunto personal entre tú y Dios, que tienes que hacerlo conforme Dios te ha prosperado, con un corazón gozoso y con una limpia conciencia delante de Él. Eso nos da libertad. Nadie podría llegar a este lugar y decir, todas las iglesias piden plata. Aquí no. Aquí no. Porque no queremos ser de tropiezo para aquellos que buscan excusas para no congregarse. Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. ¿Notas por qué mi énfasis en la teología de la prosperidad esta noche y en los falsos apóstoles y profetas? Es por esto. Solo piensan ellos en las cosas terrenales. Porque no importa si tu vida está bien o mal. No importa si estás creciendo en el Señor o no lo estás haciendo. Pero si tú ofrendas, eres muy bienvenido. Y si te está yendo mal es porque no estás diezmando.
buscan satisfacer sus propios apetitos terrenales. Solo piensan en cosas, dice Pablo, terrenales. Ellos viven, dice John Stott, para su propio placer, acomodando las escrituras a su estilo de vida. La exhortación entonces de Pablo es: no seas ingenuo. No seas ingenuo. No seas ingenuo. Iglesia, no seamos ingenuos. Esforcémonos en conocer la causa, la razón, las anclas de nuestra salvación. Un comentarista dice: estos falsos maestros son oradores interesantes, cautivadores, convincentes y agradables. Es por ello que no deben ser juzgados por su estilo, por su habilidad para hablar, por su carisma. Todo predicador debe ser juzgado conforme a la verdad del Evangelio. Tú debes darte a la tarea de que todo lo que se enseña, y partamos por esta iglesia, tú lo encuentras en las Escrituras. Esa es tu tarea. Tú debes asegurarte que todo lo que se enseña en este lugar es conforme a las Escrituras. Y todo lo que escuches fuera de este lugar debe tener exactamente el mismo filtro. No sigas a oradores interesantes, cautivadores, convincentes y agradables. Escucha su enseñanza, no sus palabras, no la forma. Escucha el contenido. Versículo 19, Pablo dice: porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos, por tanto me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Es como una segunda exhortación. No sé si tú lo aprecias de esa manera, pero como la primera exhortación termina siendo: no seas ingenuo. Alrededor de tu fe no seas ingenuo. Pero esta segunda exhortación es: sé sabio para lo bueno e inocente para lo malo. Es interesante que Pablo ponga este elemento de inocencia en medio de una exhortación de falsos maestros. Pero es que la salud de una iglesia es medida por la consistencia de sus doctrinas, por la consistencia de la enseñanza que debe ser bíblica, pero el otro elemento es por la inocencia hacia lo malo. Entonces tú tienes dos elementos acá. Tienes un elemento doctrinal que debemos cuidar, pero también tienes un elemento de moralidad que debe ser cuidado en la iglesia. Escucha esto. Pablo nos está diciendo: pueden ser doctrinalmente buenos, sólidos, consistentes, y todos pueden argumentar y defender su fe celosamente. Pero si tu iglesia es inmoral, este evangelio es solo conocimiento. Es solo conocimiento. Porque una buena doctrina es la que va a permear la vida de la iglesia y le va a llevar a consistencia moral. Es lo que está subrayando Pablo. Consistencia doctrinal y consistencia moral. De hecho, el énfasis de Pablo en el texto original es: yo quiero que sean expertos para el bien y ni siquiera principiantes en el mal. Quiero abrir un paréntesis y hablar a los jóvenes. Joven, mantente inocente respecto a lo malo. En medio de la avalancha por los medios que tú recibes, avalancha de información, mantente inocente. Este no es un asunto de que tu moralidad sea expuesta para lucir como el resto. Frases como: necesitas más calle. Así como que te ven muy inocente y escuchas frases como: tú necesitas más calle. Eres muy inocente. ¿No sabes
¿No lo has hecho? Recuerda el contexto de esta afirmación. Falsas enseñanzas. Satanás detrás de esto. Joven, mantén tu inocencia. No te dejes presionar por aquellos que piensan que teniendo un poco más de calle son más fuertes, más maduros, más conocedores de la vida. El Señor te dice en esta noche: yo quiero que seas un experto para el bien y ni siquiera un principiante para el mal, porque esto es honroso al Señor. Esto es integridad, esto es rectitud, esto es consistencia con el evangelio joven que tú has abrazado. Permíteme dirigirme a ti, hombre mayor de edad, mujer mayor de edad. Sé consistente. No solo doctrinalmente, sé consistente moralmente. Sé consistente moralmente con tu mente, con tus ojos, en tu corazón. Sé consistente moralmente. No seas partícipe de cosas que te dañan moralmente, pero además contradicen la doctrina que tú has abrazado. Este es el llamado de alerta de Pablo. Observa lo que dice Salmos capítulo 1, versículos 1 y 2. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Esto es consistencia doctrinal y consistencia moral. Iglesia, esta es la advertencia de Pablo. Sí, seamos consistentes doctrinalmente, pero debemos pelear para ser consistentes moralmente. Hombres, peleemos por consistencia moral. Tristemente, muchos se han extraviado de la sana doctrina por una de estas dos razones: porque mis anclas no fueron sólidos, consistentes, robustos alrededor de la doctrina, o porque teniendo buena doctrina caí en inconsistencia moral. La pregunta es: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Es una realidad, como señalaba hace unos minutos, que si el Señor no ha venido en 10, 20, 40 años más, seguramente muchos de liderazgo, si no todos, ya no vamos a estar, aunque es nuestro deseo estar. Pero iglesia, es tu responsabilidad. Iglesia, es tu responsabilidad cuidar la consistencia doctrinal de la iglesia y cuidar la consistencia moral de la iglesia. Iglesia, es tu responsabilidad. Que cuando no estemos nosotros y suba alguien más a predicar y haya nuevos líderes y pastores, es tu responsabilidad cuidar consistencia doctrinal en esas vidas y consistencia moral en esas vidas. Y el Dios de paz, dice Pablo, aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Yo creo que en tiempos como estos, esto que Pablo dice trae ánimo, trae aliento. Porque lo que está diciendo Pablo es: vivimos en un mundo adverso, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde fácilmente las sutilezas de la sociedad se infiltran en la iglesia y nos hacen perder la perspectiva del evangelio. Pero Pablo dice: tranquilos, el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. No sé si tú tienes la misma apreciación, pero cuando yo leía esto y decía el Dios de paz aplastará la cabeza de Satanás, probablemente yo sé que tú no, pero yo hubiese puesto el Señor de los ejércitos, no, porque iba a aplastar la cabeza. El Dios de paz como que no suena muy, no, el Jehová de los ejércitos, el Dios
todopoderoso y más duro, el león de la tribu de Judá, ¿no? Así como que nos haga ver que Satanás es nada. Pero lo cierto es que delante de Dios no es nada. Cuando dice el Dios de paz, no es menos que lo que Satanás es, porque Dios es todo y Satanás es criatura. Y lo que Pablo quiere señalar aquí es que él ya fue vencido. Escucha, iglesia, tú escuchas movimientos de que Satanás sí está suelto y hace, y el mundo, y me sueño y veo y camino, está cerca, lo percibo. Iglesia, fue vencido en la cruz del Calvario. Jesús venció a Satanás y todas sus huestes, no algunas, no venció parcialmente, lo venció una vez y para siempre. Y lo que dicen las Escrituras es que Él está pronto. Esta es la esperanza. Él está pronto a llegar por su iglesia, y ese es el día donde Él va a poner bajo los pies de ustedes, dice. No dice de Cristo. La razón, Cristo lo venció, pero es su iglesia. Escucha bien, es la iglesia quien tiene puesto el pie sobre Satanás. Esto es una realidad. Tú puedes creer que no, pero al final de la ecuación es una realidad. No es una historia, no es una novela, no es un hecho ficticio. Satanás sí es real. Sí es real, pero Satanás está vencido. Satanás ha sido derrotado. Iglesia, no tienes por qué temer. Mayor es el que está en ti, el que vive en ti, que el que está en el mundo. Él es nuestra victoria. Lo único que puede hacer Satanás, escucha y presta atención a esto, lo único que puede hacer Satanás, y frente a ese único, Cristo ya hizo algo. Lo único que puede hacer es acusarte. Acusarte. Dios pecó. Y Jesús, tu fiel abogado, se acercaría y diría: sí, yo morí por ese pecado. Sí, pero pecó en esto. Sí, morí por ese pecado. El acta de decretos que nos era contrario, Él lo clavó en la cruz del Calvario. Y Pablo dice en Romanos 8:1: no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Iglesia, si tú has nacido de nuevo, si Cristo es tu Señor, no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Pero si tú nos visitas y tú vives con el remordimiento de pecados, los que cometiste hoy, los que cometiste ayer, los que cometiste hace una semana, un mes, y vives con eso en tu conciencia, hay esperanza para ti. Y la esperanza es Cristo. La esperanza es su evangelio. Pero si tú eres creyente, tú no vives bajo condenación. Es la posición que Él nos ha regalado. Una vez más, el versículo 20: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Observa cómo cierra Pablo esta primera sección. La paz de Dios, su paz expresada en su gracia, sea con ustedes. Esta gracia que cautiva nuestros corazones, esta gracia que nos equipa para vivir conforme el llamado de las Escrituras, dice Pablo, sea con ustedes. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? Que tú y yo, siendo creyentes, tenemos todo, escucha bien, tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana en plenitud. Tenemos todo. Iglesia, no nos falta nada. Cristo nos ha dado todo. Nuestra responsabilidad es caminar entonces conforme a las Escrituras, pero sí es posible hacerlo en esta gracia que describe Pablo. No voy a decir para terminar, pero sí quiero subrayar antes de cerrar, que tú recuerdes que necesitas poner anclas a tu fe. Hay falsos maestros, hay falsas enseñanzas. Tú necesitas anclar
tu fe en las doctrinas cardinales de tu salvación. Recuerda la exhortación: no seas ingenuo, no seas ingenuo. Crece en el conocimiento de las Escrituras. Segundo, cuida de abrazar, sí, doctrina saludable, consistente, robusta, pero además cuida de vivir una vida moral en integridad. Sana doctrina debe ser la expresión de una vida moral consistente con el Evangelio. Este es el llamado de Pablo. Y entonces la gracia de nuestro Señor Jesucristo es con todos nosotros.